Hola, buenos días. Es un gusto que estemos todos reunidos aquí para este tercer ciclo de Repensar la Economía. Primero quiero comentarles que Repensar la Economía pertenece a la familia de la red de los seminarios de Repensar en el Instituto Politécnico Nacional, a quienes les damos la bienvenida, a algunos compañeros que hoy están aquí con nosotros. Bueno, actualmente estamos cursando el tercer ciclo del seminario Repensar la Economía, el cual se va a llevar a cabo del 4 de abril al 3 de junio. Pero ¿cuál es el objetivo de este seminario? ¿Por qué hoy estamos aquí? Bueno, pues este seminario de Repensar la Economía tiene o busca los espacios de reflexión sobre la ciencia económica y los principales temas en los que nos encontramos actualmente. ¿Para quiénes son este foro, este espacio de reflexión? Pues está dirigido a docentes, alumnos, investigadores, al público en general, para todas aquellas personas que tengan esa inquietud de repensar la economía y lo que está pasando. ¿Cómo vamos a trabajar o cuál es la metodología de este seminario? Inicialmente buscamos a ponentes que nos enseñen algo, que nos dejen algo para nosotros como estudiantes, como investigadores. Estos ponentes le dan al maestro Alfonso, quien coordina Repensar la Economía, su texto. El texto se sube a la página de Repensar la Economía para que todos los quienes integramos el seminario podamos leer, estudiar y posteriormente subir nuestras reflexiones a dicho foro. Para acreditar este seminario, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues estar continuamente leyendo los documentos, participando. Mínimamente tenemos que hacer 3 aportaciones de reflexión a este foro para que podamos acreditar nuestra participación en dicho seminario. Y bien, a continuación le doy la palabra al maestro Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. En este caso estamos en la sesión número 20 del tercer ciclo. El tema es el proceso de diseño de planes y programas de estudio en el IPN. Específicamente se subieron 2 lecturas, que una es, bueno, no sé si tuvieron oportunidad de revisarlas, pero uno es qué significa incorporar mecanismos de gobernanza en los procesos de cambio curricular, y el otro es el proceso de diseño de los planes y programas de estudio en el IPN. En este caso, bueno, como comentaba el maestro Alfonso, el foro se encuentra en el blog seminariorepensarlaeconomia.wordpress.com y vamos a dar ahorita lectura a la semblanza de la invitada. Gracias, Pablo. Bien, pues les platico que la maestra Rocío Huerta es maestra en Políticas Públicas por el ITAM, estudió la maestría en Gestión y Dirección en el Centro Educativo en la Universidad de Barcelona, es candidata a doctora en Políticas Públicas en el CIDE. Es profesora investigadora, actualmente adscrita al Centro de Investigación Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido directora del Centro de Formación e Innovación Educativa en el Instituto Politécnico Nacional y directora de Estudios Profesionales en Ciencias Sociales y Administrativas del mismo instituto. Coordinadora general del Programa Institucional de Tutorías del Instituto Politécnico Nacional. Entre sus publicaciones se encuentra La Ley General de Educación y el Centralismo Político en la revista De la A a la Z y La Autonomía y su Significado para las Instituciones de Educación Superior en la revista Innovación Educativa. Es autora de diversos capítulos en libros, entre ellos destacan los factores estructurales que condicionan la calidad de los servicios educativos, el caso del IPN en escenarios actuales y tendencias de la educación superior, editado por la Universidad de Nuevo León en el año 2010, así como la reprobación y la deserción estudiantil en el área de las Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional en Economía del Conocimiento, publicado por CIECAS. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora y le pedimos si pueden comenzar con su presentación. Son aproximadamente 25 minutos y bueno, yo iré pasando aquí las láminas. Gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto, agradezco a la directora de nuestra escuela, la maestra Margarita Aguilar, la invitación, y a los coordinadores del seminario Repensar la Economía, la invitación para participar en esta sesión. Es un gusto regresar a nuestra escuela, particularmente en los festejos, celebraciones que tienen que ver
con su 67 aniversario. Solamente el texto que leía la maestra, yo me titulé, soy doctora en políticas públicas, ya no soy candidata, y parte del trabajo que le voy a exponer tiene que ver precisamente con mi trabajo de investigación con ese objetivo. En primer lugar, me gustaría comentar lo siguiente. En las instituciones de educación superior se llevan adelante diversos procesos de distinta índole. Yo identifiqué 23 grandes procesos sustantivos dentro de nuestra organización, pero también, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue, el estudio que hice fue un estudio comparativo entre nuestro instituto y la Universidad Nacional. Entonces, si nosotros pensamos generar reformas o cambios dentro de la institución que permitan, identificando fortalezas y debilidades, que busquen mejorar nuestro desempeño, más que buscar en lo concreto reformar un reglamento, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar las características del proceso, porque los procesos no tienen que ver con un solo reglamento, sino con varios, con nuestra ley orgánica. Y entonces, si nosotros reformamos parcialmente o reformamos un reglamento, pero no valoramos todos los aspectos que incorpora o que tienen que ver con ese proceso, con los procesos, entonces estamos poniendo parchecitos en nuestra normatividad y no estamos tratando de mejorar todo un proceso dentro de la institución. Esto lo comento porque ha sido de alguna manera recurrente la idea de que nos invitan a participar en la reforma de algún reglamento. Lo acabamos de hacer en torno al reglamento de estudios de posgrado. Y el reglamento de estudios de posgrado aborda muchísimos, todos los procesos educativos asociados con el posgrado. Entonces, pero ese reglamento tiene que ver con el reglamento interno, con el reglamento orgánico, con la ley orgánica, y entonces se hacen pequeños ajustes al reglamento sin hacer corresponderlo con los otros reglamentos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo parchecitos y no identificando cuáles son las características de los procesos y qué tenemos que hacer para mejorarlos dentro de nuestra organización. Entonces, cuando yo revisaba estos 23 procesos, yo especialmente estudié lo que tiene que ver con los procesos de cambio curricular, de diseño y rediseño curricular, lo que es la construcción de nuestros planes y programas de estudio, y por otro lado el proceso que tiene que ver con nombramiento de autoridades. Y ahí nos vamos a dar cuenta que no es un solo reglamento el que los aborda, sino son varios. Y si queremos mejorar esos procesos, tenemos que ver cómo los reformamos armónicamente. Porque si no, insisto, solamente generamos cambios, pero no procesos de mejora en los procesos que estamos analizando. Entonces, voy a comentarles el día de hoy lo que tiene que ver con el proceso de reforma curricular, tanto como lo llevamos en el instituto, y la propuesta de mejora que se ha generado en mucho con el apoyo de nuestros compañeros de la red de seminarios Repensar, en el sentido de que los planes y programas de estudio son un eje articulador de lo que es nuestra institución. Nuestros estudiantes vienen al nivel medio superior, superior o posgrado a estudiar un nivel educativo y una carrera. Entonces, en los programas son la gran columna vertebral en la cual el instituto deposita las concepciones sobre formación de los estudiantes, sobre perfil de los docentes, sobre necesidades del contexto y de la sociedad, sobre
ideas sobre paradigmas científicos, teorías y demás. Eso se concentra en los planes y programas de estudio. De ahí que sean un eje articulador básico, central. Entonces, este proceso vinculado con la construcción de nuestros planes y programas de estudio debe ser del todo cuidado, un proceso de gran calidad, de tal manera que nos permita, ¿verdad?, brindar los mejores resultados a la sociedad a partir de los procesos formativos que llevamos a cabo en nuestras escuelas. Y es ahí donde la investigación que realicé me ayudó a identificar precisamente cuáles son las características de los procesos en nuestra institución y en dónde tenemos que generar transformaciones importantes. No, está bien ahí. La pertinencia curricular tiene que ver con la idea de que los programas de estudio van a formar profesionistas que van a ir a resolver problemas concretos que se dan en nuestra sociedad. Cuando un programa de estudios está atendiendo bibliografía muy rezagada, cuando no tiene un correcto diagnóstico del área de estudios que aborda, pues quizá no estemos formando a nuestros profesionistas con las necesidades actuales y concretas que tienen nuestras localidades, nuestras regiones y en este caso, por ejemplo, la economía nacional. Entonces, la pertinencia implica contenidos curriculares, ciertamente, implica revisiones de lo que es el desarrollo de la ciencia en un determinado campo. Pero requiere también, y esa es la tesis que desarrollo en mi trabajo, formas de organización interna que nos permitan que esos productos que presentamos como programas y que se van a traducir en un perfil de egreso de nuestros estudiantes, tiene que tener una forma de organización que garantice que el contenido de los planes y programas de estudio no solo va a ser pertinente, sino que va a ser de calidad, se va a corresponder con las tendencias y con las necesidades actuales y va a garantizar perfiles de los docentes acordes completamente a esas necesidades. Entonces, como parte de mi estudio ha tenido que ver con los aspectos organizacionales asociados a los procesos educativos, revisando los procesos de cambio curricular, me di cuenta que nuestros mecanismos que usamos en el Politécnico no permiten del todo generar la motivación, incentivar a nuestros cuerpos académicos para que sean el eje vertebrador de nuestros planes y programas de estudio y que esta actividad sea una actividad planeada, ¿verdad?, que incite la colaboración y la participación entre nuestras unidades académicas. Recurrentemente y en los programas que estudié me di cuenta que casi siempre los diseños curriculares se llevan adelante en nuestras escuelas por decisión del área central. Así, por ejemplo, en el 2004 la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia fue la que se decidió como escuela piloto para llevar adelante el modelo educativo. Entonces la escuela colaboró con mucho entusiasmo, le gustó la idea, pero esta decisión no surgió de la propia escuela, ¿sí?, aunque hubo un muy buen acompañamiento de la escuela en esa decisión. Lo comentaron, lo analizaron y estuvieron de acuerdo en incorporarse. Después, cuando regresé a hacer la investigación, ellos querían evaluar qué tanto habían avanzado en la implementación del modelo educativo. Estaban haciendo una evaluación curricular, porque se daban cuenta de que a pesar de que decimos que cambiamos el modelo, ellos decían nuestra práctica sigue siendo la misma.
no hemos aterrizado en concretar cómo queremos y los niveles de desarrollo de las competencias en nuestros egresados. No hemos incorporado el servicio social a los mapas curriculares. Tampoco hemos incorporado las salidas laterales de las que habla el modelo educativo. Entonces, iniciaron un proceso de evaluación curricular, pero justo cuando estaban a punto de concluirlo, viene la decisión del área central de que tienen que homologar su programa con el SIC Milpalta. Y entonces el ritmo de trabajo que tenían se violenta porque había que presentar el programa de estudios para julio porque había que empezar en agosto. Entonces, revisando la historia de las reformas curriculares, me doy cuenta que siempre prácticamente es así. Hay una indicación del área central, los profesores se ponen a trabajar a marchas forzadas porque ya en agosto tiene que estar el programa de estudio aprobado, el plan de estudios, y tiene que empezarse con los nuevos contenidos de los planes de estudio. Entonces, no puede ser que siendo los planes y programas de estudio el eje articulador de nuestro quehacer institucional, no tengamos los mejores mecanismos para poder desarrollarlos y casi siempre estén dependientes y subordinados a lógicas administrativas y o políticas que se dan dentro de la institución. Esa es, de acuerdo a lo que detecté, la principal debilidad de nuestros procesos, que lleva a que el círculo virtuoso que deberían de ser los procesos de evaluación y cambio curricular como elementos aglutinadores de la motivación docente en nuestros centros, sean más bien o se identifiquen como procesos burocráticos donde hay que cumplir con un acuerdo, hay que cumplir con una reforma y no que sea parte del quehacer cotidiano de nuestras escuelas y que ayude al fortalecimiento de lo que es la práctica docente en ellas. Entonces, ¿sí le damos? Haciendo una revisión de la literatura a nivel internacional, llegué revisando lo que son las universidades más exitosas del mundo, identifiqué que las universidades que logran conjugar una gobernanza democrática, movilidad estudiantil, vinculación con el entorno, eficiencia escolar, rendición de cuentas, son las que han logrado sobresalir en el ámbito internacional. ¿Y a qué me refiero con cada uno de estos aspectos? ¿Y por qué esto, que es conclusión de muchos teóricos que estudian lo que es la educación superior en el mundo, llegan a estos puntos? ¿Y qué pasa con nuestra institución? Pues nos vamos a dar cuenta, y el diagnóstico que se realizó, que me parece que fue un diagnóstico bastante profundo el que se hizo de 2003 a 2004, 2005 en el instituto, nos decía, y desafortunadamente en muchos aspectos nos sigue diciendo, que por ejemplo, en materia no tenemos mecanismos organizacionales de gobernanza en nuestras escuelas que permitan que nuestros docentes se involucren a la labor de cambio curricular de manera especializada y profesional. Nuestras comisiones se forman, casi siempre duran un año, tienen que presentar y dependen del Consejo Técnico Consultivo Escolar y están subordinadas, como ya lo comentaba, a otro tipo de lógicas que no son las académicas. Entonces, estos mecanismos que tenemos no nos ayudan para generar una gobernanza académica sólida en nuestras escuelas, porque los profesores están unos meses en la comisión y después ya son otros y después vienen otros, y en ese pequeño tiempo en el que están ni pueden especializarse ni pueden asumir la tarea de manera profesional verdaderamente. Entonces, en estos tiempos en los que no todas las soluciones
pueden venir del gobierno o de centros directivos, es fundamental la incorporación ordenada y planificada de los docentes en las tareas sustantivas de la organización. Es necesario entonces la construcción de esos mecanismos de gobernanza. Después, nos dimos cuenta también que la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan hacer movilidad nacional o internacional, pues hasta 2005 tenía muy pocos apoyos, los resultados eran muy elementales. Hoy ya hemos avanzado en ese terreno, pero no así de la movilidad de docentes, ¿sí? O sea, hemos avanzado de manera importante en lo que es la movilidad estudiantil a nivel internacional, pero nuestros docentes todavía no tenemos números que impacten realmente o que sean significativos en relación con el total de docentes que somos en el Politécnico. En relación con la vinculación, esta parte fue muy importante en los diagnósticos que se realizaron y podemos decir que todavía desde nuestras aulas y desde nuestros programas de estudio no hemos incorporado realmente la necesidad de la vinculación con la industria o con el sector gubernamental o con los problemas concretos del entorno de manera real. Se hacen a veces prácticas profesionales de una semana, se hacen visitas a algunas empresas, pero todavía nuestra labor académica no está impactada por la problemática específica que sectores tienen y que busquen resolver los problemas que en esos sectores se presentan, ¿sí? Nosotros no tenemos a estudiantes tomando clases en alguna industria, en algún gobierno. Por ejemplo, si yo doy finanzas públicas municipales, intentamos que nuestros estudiantes vayan a hacer práctica profesional en los periodos de vacaciones, 8 semanas, ¿verdad? Pero esto todavía no lo tenemos generalizado en el instituto. Entonces, la vinculación la hemos entendido y hemos creado los instrumentos de vinculación, pero yo todavía observo, en otro trabajo que hice, llego a la conclusión de que todavía las políticas de vinculación son superficiales, porque no están arraigadas dentro de los contextos curriculares, sino como acciones extracurriculares, a veces dependientes de departamentos diferentes a las academias, y entonces no están vinculadas a los objetivos del proceso, de la trayectoria académica del estudiante y de su perfil de egreso. Y por último, todo lo que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas. Las universidades en el mundo más destacadas van a tener procesos transparentes, rendición de cuentas en todos los sentidos. En el terreno de cambio curricular en nuestras escuelas, cuando se llega a una propuesta, a veces ni siquiera todos nuestros docentes se enteran de cómo fue el proceso de cambio curricular, de cómo se llevó a cabo, por qué se hicieron los cambios que se introdujeron. Entonces, también en el terreno de cambio curricular tenemos que rendir cuentas, ¿verdad? Sí, continuamos. ¿Verdad? Entonces, a pesar de que desde 2004 y después de un esfuerzo interesante, importante en el instituto por involucrar a las comunidades docentes de las escuelas para ver por qué era necesaria la transformación del modelo educativo, quedaron definidas algunas cuestiones. Hoy, después de prácticamente 15 años, ¿verdad?, no hemos logrado avanzar en todos los aspectos que eran indispensables de acuerdo al diagnóstico que se hizo. Ha habido rediseños y diseños de los planes y programas de estudio en algunas escuelas, pero todavía las lógicas con las que se realizan siguen siendo básicamente las que hemos ocupado siempre, ¿sí? No hemos innovado en ese terreno. Entonces, la reforma a los planes y programas de estudio, es lo que comento en mi texto, en el texto, se sigue percibiendo como una actividad alejada del grueso de los profesores. De acuerdo a los entrevistados que hice en ese momento,
no todos los profesores habían participado en procesos de diseño o reforma de los planes y programas de estudio, y quienes sí han participado son básicamente, en ocasiones, los profesores de tiempo completo, las autoridades, ¿verdad?, y los jefes de departamento vinculadas con el cambio curricular, o algunos profesores que están en los consejos técnicos consultivos escolares. Entonces, eso no puede ser en una institución moderna, eso no puede ser en una institución innovadora. ¿Por qué? Porque los planes y programas de estudio no son un elemento secundario y accesorio a nuestra actividad, son el eje, son el centro, y por lo tanto requieren ser el foco que aglutine a los procesos de desarrollo docente dentro de las instituciones. No basta con que contratemos a un profesor y le demos el plan de estudio y se dedique a darlo, y después venga otro, igualmente pase lo mismo. Tenemos que lograr que la construcción epistemológica, teórica, relacional que significa un plan y programa de estudio sea producto del grueso de los profesores. Pero no solo eso, si podemos regresar al anterior. Estos aspectos que teóricamente se detectan como indispensables en organizaciones educativas innovadoras, nosotros los vamos a encontrar en los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales el gobierno mexicano se ha comprometido a nivel internacional. Dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible, la gobernanza democrática, la calidad educativa, la rendición de cuentas, la atención a los problemas de la sociedad y la vinculación son ejes articuladores de esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, no solo estamos atendiendo a lo que la parte teórica dice, sino también lo que está haciendo la tendencia de los gobiernos a nivel internacional. ¿Sí? Bien, adelante, ahora sí. Adelante. Bien, entonces, esos elementos que se consignaron en el diagnóstico, muchos de ellos todavía están presentes y, como les comentaba, no hemos logrado incorporar esas reformas que nos permitan atender la realidad de nuestra institución. Uno de los planteamientos, el de la transparencia y la rendición de cuentas, nosotros, si revisamos nuestros informes de ejecución del instituto, nos vamos a dar cuenta que a nivel medio superior, la eficiencia terminal fue el año pasado del 61% y a nivel superior del 52%, si no me recuerdo mal. Entonces, ¿qué pasa? Todos los años vemos esas estadísticas y ¿qué cambios se introducen? La evaluación por resultados, la evaluación para la mejora, implica que yo tengo que tomar esos resultados y tengo que introducir los cambios que me van a permitir resolver las problemáticas que yo estoy identificando. Cuando se hizo el diagnóstico en 2004-2005, nosotros veíamos que las salidas laterales eran una alternativa para los jóvenes que por distintas circunstancias no pueden concluir su programa académico, y entonces que podrían salir con un título de técnico profesional o técnico superior, ¿verdad? Si es que solamente podían estar 2 años en la escuela. Porque eso, aunque no sea nuestra voluntad, así ha estado ocurriendo. 50% de los jóvenes que entran a nuestras escuelas de educación superior salen y no concretan su ciclo académico. Y se van sin nada, a pesar de que hayan adquirido ciertas competencias en el año y medio, 2 años que estuvieron. La idea de las salidas laterales era poder brindarle a los jóvenes que ya no van a poder concluir un título parcial, pero que para ellos les va a ser muy útil en el mercado de trabajo. Eso no lo hemos podido concretar, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, si no utilizamos los diagnósticos que hacemos para mejorar los procesos, entonces pues tenemos la cifra y la cifra se sigue repitiendo, pero no estamos haciendo nada por atender los problemas que esas cifras nos dan. Sí, adelante. Entonces,
Ya eso ya lo comentamos más adelante, por favor. Bien, la propuesta que está en el documento es que los procesos de diseño curricular se profesionalicen y especialicen dentro del instituto. Para ello requerimos una estructura en la que los cuerpos de docentes en las escuelas sean el eje central de esos procesos de cambio curricular y de evaluación curricular y no ya las decisiones que vienen del área central. Requerimos una comisión especializada en todas nuestras escuelas, no que se cambie cada año, sino que dure cuando menos 5, porque cada 5 años, de acuerdo a lo que dicen distintos lineamientos, es cuando un programa tiene que ser evaluado y reformado. Pero si no tenemos un cuerpo especializado que le dé seguimiento al proceso de ejecución de un plan de estudios, al proceso de evaluación del plan de estudios y luego al proceso de reforma, siempre nuestras visiones y nuestros trabajos van a resultar parcializados. Una experiencia con la que me quedé muy satisfactoria de la UNAM fue lo siguiente: sus comisiones allí duran ese tiempo, ¿sí? Entonces los profesores, ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer la reforma a una mapa curricular? Los profesores de un cuadrito se organizan y dicen, no, ¿cómo me vas a cambiar mi cuadrito? Mi cuadrito tiene que persistir, ya sea microeconomía, geografía económica, ética, filosofía, finanzas públicas, el que sea. ¿Por qué? Porque no tenemos la vocación de dialogar entre academias. En turismo, yo en alguna ocasión les comentaba, ¿por qué no la clase de informática? Porque yo le preguntaba con qué contenidos ven la clase de informática. Y me dijeron que no había un contenido específico, que cualquier contenido lo podían ver, porque de lo que se trataba es que los estudiantes conocieran un mejor funcionamiento y uso de las tecnologías de información y comunicación. Entonces yo le decía, ¿por qué no se reúnen los profesores de geografía económica con los de informática? Y que todos los contenidos de informática tengan que ver con geografía económica. Así los de geografía económica comprenden y conocen más cuestiones de informática, y los de informática ya no desaprovechan ese tiempo con cualquier tipo de contenido, sino con contenidos que tienen que ver con la propia carrera de turismo. Y de esa manera le quitamos un poco la carga curricular a nuestros planes de estudio, que están sobresaturados, porque en muchas de nuestras carreras tenemos 36 o 38 horas a la semana, sin considerar servicio social, sin considerar prácticas profesionales y sin considerar todo el trabajo de tutorías que se tiene que hacer, aparte del inglés, de la educación física y de las actividades culturales que no hemos podido incorporar tampoco a nuestros planes de estudio. Entonces yo les decía, ¿por qué no trabajamos de esa manera? ¿Por qué no los problemas económicos de México los vemos vinculados a los contenidos éticos del desempeño del economista? ¿Sí? La idea de las competencias transversales que tampoco no hemos bien a bien podido incorporar. Pues ¿por qué no podemos? Porque nuestras academias se reúnen entre ellas exclusivamente y nunca hacen labor interacademias, y porque no tenemos discusiones globales sobre el contenido y el eje de lo que es nuestra carrera. Entonces, esas comisiones podrían tener la capacidad de dialogar y negociar entre los distintos grupos académicos, de tal manera que hay una visión de apertura a los procesos de cambio que se tienen que llevar adelante. Yo, por ejemplo, en el caso de nuestra escuela, veo que algunas de las asignaturas que yo llevaba, en el, ¿qué será? 79, 80, ¿verdad? Todavía persisten. Y no quiere decir que necesariamente tienen que haber cambiado, sino que seguramente si pudiéramos tener este diálogo más entre los profesores a partir de un perfil de egreso del economista, podríamos haber cambiado algunos de esos cuadritos y haberlos integrado ya de acuerdo a las nuevas tendencias que hay en el estudio de la economía y todos los desarrollos que hemos tenido después de tanto tiempo, ¿verdad? Pero incluso luego a veces revisando parte de la bibliografía, mucha de la bibliografía que yo veía se persiste ahí. Y entonces, ¿dónde quedó la idea de la pertinencia? ¿Sí? O sea, la perdemos de alguna manera. ¿Por qué?
pero esto no tiene que ver con la responsabilidad de una persona, tiene que ver con que nuestras estructuras no facilitan las gobernanzas, ni no facilitan la interacción entre los docentes y no facilitan la innovación, ¿sí? Más bien, cada academia que se reúna, sacan sus acuerdos y adelante. Y cuando hay que negociar un proceso de cambio curricular, pues a veces nos quedamos a medias porque no se logra ningún acuerdo. Entonces, la idea de que tengamos instancias especializadas y permanentes dentro de nuestras estructuras en las escuelas es con la idea de profesionalizar ese trabajo. Imagínense qué interesante podría ser para nuestros docentes el asistir a congresos internacionales de economía en aras de la reforma curricular, reunirse con los colegas de la UNAM, de la UAM, de otras escuelas para escribir sobre los procesos de cambio curricular en las escuelas. Pues sería evidentemente que una motivación muy grande para todos nuestros docentes, ¿verdad? Pero no tenemos tiempo para eso y no tenemos una organización para eso. Adelante. ¿Sí? Entonces, miren, de acuerdo a estos autores, a Antunes y Sayán, que fueron algunos de los profesores que tuve en una maestría que hice sobre gestión y dirección de centros educativos, esos son los contenidos que la gobernanza académica debería de tener en estas comisiones de tipo curricular. Tomar decisiones por consenso, argumentar. A veces tenemos opiniones diferentes en algún aspecto y eso no nos permite dialogar en torno a lo académico, ¿sí? Las disensiones enriquecen, tiene que haber un criterio de respeto a las diversas opiniones y entender que a veces las diferencias nos pueden ayudar a crecer y a mejorar. Tienen que planificarse las tareas con rigor, pero también con flexibilidad. No puede ser que un profesor que tiene 6 grupos o 5 grupos todavía quiera estar en una comisión de cambio curricular donde le reclama tiempo y no tiene tiempo porque tiene 5 grupos que atender. Evidentemente, entonces tenemos que comprender la situación del docente y darle las condiciones para que participe en comisiones de este tipo. Tiene que haber seguimiento de los acuerdos, tienen que variarse los roles dentro de las propias comisiones de tal manera que todos se involucren con el conocimiento de los contenidos del cambio curricular. Tiene que haber evaluación de los procesos que se den en las comisiones, tiene que haber rendición de cuentas a la comunidad por parte de esas comisiones. Entonces, no ocurre de manera cotidiana y reiterada esta situación. Gobernanza quiere decir participar en toma de decisiones, pero también en la ejecución de las decisiones que se toman, en la evaluación de las decisiones que se toman y en la responsabilidad de las decisiones que se toman, ¿sí? Entonces, tiene que haber condiciones para que nuestros docentes se incorporen a este tipo de comisiones. Creo que con una lógica de este tipo, podríamos ir cambiando gradualmente la condición de nuestros cuerpos académicos en las escuelas. Yo les preguntaría, aquí en nuestra escuela, ¿cuándo nos reunimos para discutir? No que nos vengan a dar una conferencia, sino para discutir en las academias las aportaciones de los últimos premios Nobel de Economía. ¿Qué reflexiones nos ha sugerido los textos de Thaler sobre economía del comportamiento? Creo que tenemos muy poco espacios para ello, pero va a depender de los cambios que podamos introducir, que eso sí pueda darse. La idea de que va a haber un Congreso Nacional Politécnico debería motivarnos en verlo como un espacio de tal vez no los grandes cambios, pero sí de cambios pequeños que podamos ir construyendo que ayuden a la vida académica dentro de nuestras escuelas. Creo que este es un cambio que se podría incorporar, que se podría llevar adelante. El Politécnico está preparado para hacerlo. Un cambio de este tipo no requiere la reforma a la ley orgánica, porque a veces decimos, para el cambio, los procesos de cambio de autoridades sí se requiere reforma al reglamento interno y a la ley orgánica. Para estos cambios en materia curricular no. Pero si lo seguimos viendo como reformar un reglamento por separado de lo que es un proceso, no vamos a avanzar de manera suficiente, porque
una reforma de este tipo requiere que vayamos haciendo coherentes el reglamento interno, el reglamento orgánico, los lineamientos para los cambios de planes y programas de estudio y el funcionamiento de las academias. Si no lo vemos de manera integral, pues vamos a seguir reformando de manera muy parcial. Adelante. Bien, entonces esa es la idea que les he tratado de transmitir en esta ocasión, ¿verdad? Lo importante es que veamos a los procesos en su conjunto y no cambios reglamentarios parciales que luego no nos ayudan. Pues eso sería todo de mi parte. Estoy a sus órdenes para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la exposición de la doctora y vamos a tener una ronda de preguntas. Bueno, en este caso me toca hacer dos preguntas. Bueno, también le recordamos que este foro está grabado y va a ser subido a esta página que les comentaba hace rato de seminariorepensarlaeconomía.wordpress.com. En mi caso me gustaría hacer dos preguntas y una es se platicó sobre el papel de los docentes, de los directivos, pero ¿cuál debe ser el papel de los estudiantes y los egresados en este proceso de cambio curricular? Y bueno, previamente al inicio de esta plática, teníamos una conversación sobre el inglés y en este caso me gustaría que compartiera una reflexión sobre este papel que debe de jugar un segundo idioma en la educación superior. Bien, muchas gracias, maestro Pablo. Nosotros tenemos un texto que se llama el folleto famoso número 12, que es la metodología para los procesos de cambio curricular. Y en ello se establece claramente la importancia de la opinión de nuestros egresados en estos procesos. ¿Por qué es importante la opinión de los egresados? Porque ellos son los que de manera directa nos pueden decir cómo las competencias que adquirieron dentro de una carrera en una escuela les ayudaron para obtener un trabajo, qué tipo de trabajo, ¿verdad? ¿Qué requerimientos demanda ese trabajo y cuánto les aportó la escuela y cuánto les dejó de aportar, según su opinión, en su desempeño? Entonces, es muy importante que haya una metodología de seguimiento de egresados de tal manera que puedan retroalimentar de manera recurrente a nuestros procesos de cambio curricular. Esa parte es muy, muy importante. Y por parte de nuestros estudiantes por igual. ¿Por qué? Porque los planes de estudio tienen que ver con estrategias de enseñanza y con estrategias de aprendizaje. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces el profesor se para frente al grupo pensando que todo lo que él va a enseñar o transmitir el alumno lo va a captar, cuando hay procesos diferentes de aprendizaje entre cada uno de nuestros estudiantes, y entonces los diagnósticos en los grupos son fundamentales para que el profesor trate de atender esas diversas necesidades que los estudiantes presentan. Entonces tenemos que preguntarle a nuestros estudiantes qué opinan de los procesos de enseñanza, qué opinan de los procesos de aprendizaje en los cuales se les involucra, ¿sí? ¿Qué opinan de las evaluaciones que hacemos con los docentes cada semestre que nos hacen los estudiantes? Tenemos que darles una utilidad práctica de tal manera que también nos ayuden a la mejora, porque si no, las evaluaciones se quedan ahí. Entonces, estas evaluaciones tienen que ser aprovechadas en los procesos de cambio curricular por parte de quienes coordinan y llevan adelante esas actividades, porque a veces tenemos cañones, tenemos proyectores y el empleo que les damos a ese equipo, que ya es muy importante, es el básico y no lo aprovechamos de la mejor manera. Eso le tenemos que preguntar a nuestros estudiantes. A veces nuestros estudiantes nos llevan la delantera en determinado tipo de softwares. Pues entonces tenemos que buscar cómo socializamos ese conocimiento de tal manera, si es que ello nos va a ayudar a mejorar las competencias en el desempeño. Tenemos muchas herramientas en materia, por ejemplo, los museos, ¿verdad?, interactivos, las prácticas profesionales.
tenemos que conocer la opinión de los estudiantes en ese aspecto y considerarlo para mejora de los procesos concretos en el aula y fuera del aula, ¿verdad? Aunque los procesos de enseñanza-aprendizaje en el Politécnico se siguen concentrando en el aula, porque hemos salido poco a hacer vinculación. Entonces, las opiniones de los estudiantes son fundamentales. Y en cuanto al inglés, creo que seguimos teniendo un gran déficit ahí, a pesar de que tenemos el Centro de Lenguas. Tenemos una debilidad en el perfil de egreso de nuestros estudiantes y esa debilidad nos lleva a que los procesos de movilidad sean muy restringidos. ¿Qué porcentaje de estudiantes quiere ir a hacer movilidad a Estados Unidos o a Inglaterra o a Japón? Pocos. Quieren ir mejor a España, Argentina, a Chile, porque dominamos el mismo idioma. Entonces, mientras no superemos esa barrera, nosotros como institución le estamos poniendo una barrera al estudiante en esa idea de movilidad. Entonces, hay convenios que se pueden firmar, hay formas de organización. A partir del surgimiento del Departamento de Lenguas en el área central, se analizaron, recuerdo yo muy bien, muchas posibilidades. Hay softwares que nos podrían ayudar en línea, en convenios con esas empresas para no cobrárnoslo uno por uno, sino pagarlo como institución. Pero tenemos que atender ese elemento en el perfil de ingreso en un nivel y en el perfil de egreso en otro nivel. La UNAM pide para poder titular a sus estudiantes de licenciatura el dominio de 2 idiomas como parte del perfil de egreso. Nosotros no lo hemos considerado, pero me parece que le estaríamos ayudando muchísimo a nuestros estudiantes si los presionamos un poco, pero que en el transcurso de la carrera y con el apoyo institucional pudiesen desarrollar esas competencias de manera más profunda. Eso sería muy, muy importante. Gracias, doctora. Bueno, nosotros actualmente nos encontramos en un proceso de evaluación curricular, por lo que me gustaría saber qué mecanismos nos puede sugerir para alcanzar una buena gobernanza y qué estrategias podemos aplicar para profesionalizar los trabajos del diseño curricular en los que actualmente nos encontramos. Miren, platicando ya con ustedes en alguna ocasión, he visto que lo han asumido de manera como una tarea muy relevante y muy importante. Este criterio general de que tenemos que trabajar por profesionalizar estos procesos y especializarlos, me parece que muy bien vale, de tal manera que el trabajo que se pueda realizar pudiera ser un trabajo en el que los profesores que participen tuvieran continuidad a lo largo de todo el proceso y que los trabajos de esa comisión se pudieran dar a conocer de manera reiterada a la comisión a través de distintos medios, algún boletín, algún periódico mural allá afuera que vaya informando de esos avances y lo que se le pide a la comunidad de cómo participe. Yo tengo la impresión de que, por ejemplo, en materia del perfil de egreso, deberíamos de tener sesiones con la mayoría de los profesores en ese aspecto, para que la comisión se apoyara en conocer los contenidos o lo que piensan los profesores de lo que tiene que ser el contenido del perfil de egreso del economista. Y después reflexionar teóricamente de las implicaciones que tiene ese perfil de egreso. Yo les decía, casi siempre no queremos que nuestro cuadrito se mueva del mapa curricular, a pesar de que el perfil de egreso me está diciendo que es fundamental que ya algunas cuestiones se vean de manera multidisciplinaria. ¿Qué ha pasado con la economía del comportamiento en los últimos años? Pues la economía del comportamiento es la integración de lo que es la psicología, todas las ciencias de la conducta, la economía y los estudios organizacionales. Entonces, debemos de reflexionar entre nuestros profesores qué implicaciones tiene para la formación de nuestros estudiantes. Entonces, si antes teníamos por un lado psicología, estudios organizacionales y economía, hoy tendríamos que buscar la forma en cómo vinculamos estos contenidos
para que nuestros profesores, a la par que se ponen y se actualizan en lo que son los desarrollos de la economía a nivel internacional, también eso lo vayan teniendo ya nuestros estudiantes, ¿sí? La toma de decisiones no tiene solo que ver con los cuerpos administrativos, ni con los recursos, ni con la maximización de los beneficios, ¿verdad? La economía del comportamiento nos dice otras cosas. Entonces, es muy importante incorporarlo, pero tendríamos que estar de acuerdo si todos compartimos ya la idea de lo que tiene que ser el perfil de egreso de nuestro estudiante, de nuestros estudiantes. Entonces, profesionalizar, especializar, informar a la comunidad, tratar de involucrarlos y saber que puede haber cuadritos completos en los que todos participemos sin que se nos quiten derecho a dar clase o demás, porque a veces se dice, no, me vas a dejar sin clase. Y yo sin clase, ¿qué hago? Ya no voy a tener mis comprobantes de semestrales que me ayudan para cualquier proceso en el instituto. Ah, no, pero en lugar de tener 2 horas de informática o 4 horas a la semana y 4 horas de geografía económica, tal vez podamos tener 5 en total, pero de manera conjunta, y así vamos aprendiendo y nos vamos desarrollando. Así podría ser entre múltiples unidades de aprendizaje. El nivel de conocimiento y de actualización que se lograría sería muchísimo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces llevamos estadística y econometría y por otro lado damos micro y damos macro, y el profesor de estadística y de econometría, veo ejemplos que él busca en los libros para que el estudiante domine la técnica, en lugar de hacerlos directamente vinculados con procesos económicos que tal vez estén viendo en micro o en macro, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Cualquier avance que se pueda dar en ese terreno, yo entiendo que sin una estructura institucional es difícil que podamos lograr el objetivo plenamente, pero cualquier avance que pueda haber en ese terreno sería magnífico. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a una sesión de preguntas de parte del foro. Entonces, vamos a elegir 2 al azar ahorita. Por ejemplo, Ivonne Delgadillo Espinosa. Como se menciona en el documento, la parte de que en la mayoría de las organizaciones educativas a nivel superior del país tiene una gran dependencia a la Secretaría de Educación Pública o de los gobiernos estatales. En lo que respecta al documento que debería existir una gobernanza dentro de las instituciones, en este caso, haciendo referencia al Instituto Politécnico Nacional, podemos decir que la centralización de la institución hacia la SEP ha limitado su poder o posibilidad de organizar, de llevar a cabo planes y programas de estudio dentro y fuera del país, así como también la militante de toma de decisiones que incluya a todos aquellos que se encuentren dentro de la institución, ya que solo la remite a las autoridades del mismo y se ve reflejada en el empobrecimiento de oportunidades de hacer crecer no solo a las escuelas, sino también a los alumnos y profesores, de ver hasta que haya un apoyo que pueda ofrecer la SEP, sino que la misma institución no resalta por sí misma como lo hacen otras universidades autónomas, que sobresalen por sus investigaciones y aún más por el manejo de su gobernanza que llevan a cabo. Bueno, realmente es un comentario, más que una pregunta, pero no sé si tenga alguna… Sí, mire, creo que a partir de este siglo, de principios del 2000, el Politécnico tuvo ya una autonomía en materia curricular importante, significativa. Aunque la tentación de ver qué es lo que dicen en la Secretaría de Educación Pública y cómo la tenemos que concretar es muy fuerte, creo que en ese terreno avanzamos de manera importante. Ahora el problema, no solo tenemos esa dependencia, sino que es la centralización interna. Si nosotros construyéramos este tipo de estructuras en las escuelas como entes con una autonomía importante y con respeto de la comunidad hacia esas instancias, podríamos generar una lógica ya diferente. Oye, tienes que adecuar el plan de estudios, espérate, apenas estamos en este proceso. Espera que concluyamos su ejecución para después evaluarlo y ver qué hacemos, pero ya no como una directriz unilateral, ¿sí? Entonces, creo que el Politécnico, aunque no es autónomo, a mí me gustaría mucho que pudiera ser, pero no lo es,
podemos generar y tenemos que generar espacios de autonomía en nuestras propias escuelas. Cualquier trámite que ustedes tengan que hacer o que la escuela tenga que hacer tiene que tener el visto bueno del área central, aunque a veces son procesos súper elementales. Entonces, tenemos que darle más autonomía a nuestras escuelas para que se puedan organizar y para que puedan atender de manera más pertinente las necesidades del entorno. A veces para aprobar un diplomado hay que hacer mucha tramitología, en fin, todo eso, muchas de esas cuestiones creo que las podríamos hacer en las escuelas. Ya tenemos mucho camino recorrido como institución, como para saber que podemos organizarnos de manera eficiente en cada una de nuestras escuelas, restándole tiempo a los tiempos que se lleva todo el proceso administrativo y burocrático con el área central. Hacemos una segunda pregunta de Fabiola Geraldine Ramírez Reyes, dice: las tensiones que subyacen a la relación entre la educación como un bien público y el lugar del Estado en tal relación propician una revisión del lugar de la educación pública en este tiempo. En particular, cuando miramos esta perspectiva, la necesidad de formar jóvenes, mejores seres humanos y no solo consumidores. En otras palabras, tenemos que mirar en la dirección que ahora estamos tomando hacia el futuro en la educación secundaria y superior y su lugar en la transformación social. También es una reflexión. Pero es muy importante porque tenemos que incorporar las actividades de cuidado físico de la salud y de la cultura a nuestros mapas curriculares, porque si pensamos en el estudiante y en cualquier ser humano como un ser integral, nos vamos a dar cuenta que no solo está impactado por los procesos académicos en nuestras escuelas, sino por un conjunto de condiciones sociales, familiares, psicológicas y físicas que condicionan su desarrollo y su inserción exitosa al mercado laboral o su desarrollo exitoso en una familia, en una convivencia comunitaria. Entonces, si nosotros seguimos viendo la parte de la cultura y la parte del cuidado físico de la salud como accesorios, pues estamos viendo a dos cuestiones muy fundamentales en la persona de manera secundaria. Pero obviamente que si tenemos mapas curriculares ya teóricos o técnicos con 36, con 38 horas a la semana, ¿a qué hora? Pues sería otro cuadrito y otro cuadrito y otro cuadrito más. Es lo que ya no podemos seguir haciendo eso. Eso hicimos después del 2004, cuando se incorporaron ética, orientación vocacional, filosofía, en fin, seguimos llenando de los cuadritos porque consideramos que esos contenidos son importantes. Pero el modelo educativo dice que muchas de las competencias asociadas con esas unidades de aprendizaje se tienen que desarrollar de manera transversal, en cooperación de los maestros de las distintas asignaturas. Entonces tenemos que cuando vemos el plan de estudio de ética, los estudiantes siguen viendo qué tipo de clase de reglas hay, ¿no? Que sociales, morales, religiosas y legales. ¿Y cuáles son? Y no estamos viendo qué requiere la sociedad actual en cuanto a su desempeño ético y todos los problemas que estamos teniendo actualmente en esa materia. Entonces, seguimos con la parte de conocimientos y no avanzamos a la parte de competencias. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante. Como institución, creo que es una deuda grande, a pesar de todos los esfuerzos que hay por involucrar a los estudiantes en actividades culturales y deportivas. Quien lo toma es quien puede hacerlo o quien quiere, y todavía no es parte integral de la formación de todos y cada uno de nuestros estudiantes. Creo que ahí tenemos un déficit muy grande. ¿Sí? Bien, ahora pasamos a las preguntas del público. ¿Quién quiere ser el primero en hacer la pregunta? Maestro Uriarte, y después, ¿alguien más? ¿Otra participación? Bueno, empezamos con el maestro Uriarte, por favor. Buenas tardes a todos y al presidium y a usted, doctora Rocío Huerta Cuervo. Es interesante su disertación. Yo soy maestro de microeconomía, pero le estoy dando dos enfoques a esa materia, el ortodoxo y el heterodoxo. En educación, dado que el objetivo primordial es el desarrollo humano integral.
ha habido muchos avatares, muchos problemas de toda índole. Yo me quedo con Gabriela Mistral. Cuántas aportaciones tan interesantes hizo en México. Paulatinamente fueron diluyendo hasta llegar a la fecha, en donde la educación obviamente se desvincula al aparato productivo. Vygotsky sigue teniendo mucha razón, Paulo Freire sigue teniendo mucha razón, Makarenko sigue teniendo mucha razón, puesto que la delincuencia en el país es terrible. ¿Por qué invoco a Makarenko? Pues ya sabe usted la historia. La pregunta es esta, concretamente. Doctora, ¿qué opina usted de la parcial revocación de la reforma educativa? Que al no tomársele en cuenta a los maestros, esta camina coja. No nada más en el Politécnico, en todo el país. No se ha llegado a un seguimiento de la currícula, de los distintos planes de estudio, de las distintas carreras, de las distintas escuelas, respecto del aparato productivo. Obviamente, eso conlleva a una frustración del educando. ¿Por qué? Porque realmente se le desdibuja. Como bien lo decía usted, en los planes de estudio, los maestros, en el afán de promoverse, quitan algunos contenidos valiosos y ponen otros que no tienen nada que ver. Yo, por ejemplo, aquí de la escuela sí me gustaría saber, ¿sí?, si hay un seguimiento fehaciente, ¿sí? Los egresados obviamente son el indicador para ver cómo está, pero la educación involucra muchas cosas. El aspecto laboral. ¿Se imagina usted con las outsourcing? Los jóvenes que salen de becarios, despidiendo más de 7,000 gentes en la FOR, ¿sí?, para darle entrada a los becarios con ingresos de 3,000 pesos. Es una cuestión frustrante, cosa que no sucede en Finlandia, un país que admiro mucho, que está en el mismo sistema capitalista. Deberíamos de aprender, como bien le dice usted, de todos los países avanzados. Acá el Politécnico realmente, ahorita que está con el Congreso Nacional, ojalá que innoven hasta cierto punto cosas que tiene, que algunas de las que tiene se pueden seguir utilizando esas herramientas. Es cuestión de ordenarlas. Y otra cosa bien importante, innovación no quiere decir que algo nuevo. Mire, le voy a decir una cosa, la agroecología. ¿Qué están proponiendo los científicos? Que regresemos al cultivo de la tierra con lo mismo que de la naturaleza, y no con una agronomía moderna que está envenenando a la población. La educación engloba absolutamente todo. Eso es una cuestión muy compleja. Lo que usted señala, doctora, es muy interesante. No nada más en el Politécnico. Y una cosa muy curiosa que me llamó la atención, el por qué López Obrador al Politécnico casi no lo ha tomado en cuenta, y sí a la universidad. Realmente se dice cardenista. ¿Dónde está eso? Tenemos que regresar a algunas cosas e innovar otras. La educación es muy dialéctica, muy dialéctica. Y usted menciona la competencia. Las competencias es el iceberg del modelo neoliberal. En México ha ocasionado más pérdidas que ganancias a los estudiantes. Yo lo he visto. Entonces necesitamos algo nuevo, un nuevo modelo de economía mixta. Para el economista
necesitamos las herramientas, cómo aplicar esas herramientas y salirnos del modelo, el mal llamado modelo neoliberal. Gracias, doctor. Bueno, ya tenemos otras preguntas, vamos a avanzar. Doctora, muchas gracias por la exposición. Mi pregunta es la siguiente. Revisando en el foro algunas de las respuestas que usted daba, mencionaba que para hacer estos cambios tendríamos que profesionalizar a los docentes y se tendría en este caso que tener más que licenciados, o sea, darles la oportunidad a los maestros y doctores a que fuesen ellos los que también estuvieran dentro de las aulas haciendo estos cambios. Sin embargo, o sea, ¿qué pasa con aquello? Y bueno, y se menciona que muchos de los que son o fueron nuestros maestros siguen actualmente laborando dentro de la institución, pues prácticamente llegaron y obtuvieron sus 40 horas y ya. Y eso fue bueno y malo. Bueno, porque les da una la posibilidad de que ellos ya tengan una certeza laboral. Sin embargo, también los caen en la zona de confort donde ya no hacen nada más. Y estamos en el otro extremo donde tenemos gente joven con maestría y doctorado que no pueden tener esa oportunidad. Y yo preguntaría, bueno, ante los casos de personas que ya estamos aquí en la institución y por alguna situación hemos podido avanzar en el sentido de tener una maestría, un doctorado, precisamente porque la cuestión laboral no nos lo permite. En esa situación, ¿qué es lo que podemos hacer también? Por acá alguien levantó la mano. ¿Maestro Felipe o la maestra? A ver, maestra. Maestra, usted mencionó, habló sobre las tutorías en función de eso. Dentro del rediseño curricular, ¿qué papel deberían jugar las tutorías? Puesto que actualmente sí llevan mucho tiempo implementándose, realmente no han funcionado como tal. Por la apatía efectivamente de algunos profesores que están en zona de confort y la otra porque efectivamente, como menciona la maestra Ruth, de acuerdo a las condiciones laborales no se lo permite. Entonces, ¿cuál sería en este caso el papel que se debería de cambiar, qué se debería de hacer? Y en función de hablando de estar haciendo parches en los reglamentos, ¿cómo se obligaría o más bien tendríamos la convicción de realizarlas, ¿no? O sea, porque sí, considero que deben ser fundamentales. Bueno, pues, adelante. Muchas gracias. Bueno, muchos temas se han abordado aquí. Me gusta una frase de Makarenko que dice: dadme a un niño hasta los 7 años de edad y responderé por él el resto de su vida. Creo que es completamente cierto. Y más que cuestionar a las mujeres porque tuvieron que salir a trabajar, creo que sí es responsabilidad del Estado el brindarle los apoyos para que esos niños cuyas mamás y papás tienen que salir a trabajar tengan las mejores condiciones y la ausencia de su madre o su padre no lleve a que opten por la calle, que opten por la delincuencia o que opten por las drogas, ¿no? Que es un problema severo, muy fuerte que tenemos y que evidentemente nos debería de preocupar a todos, porque son nuestros niños y porque son el futuro de México. Creo que tenemos que, miren, las reformas con el sentido del modelo educativo empezaron como producto del informe que se presentó en la UNESCO en 1997, que presentó Delors, y que nada tiene que ver con el neoliberalismo. O sea, era pensar en el ser humano como un ser integral, en donde no basta que sepa ser y no basta que sepa conocer, también tiene que aprender a convivir y también tiene que aprender a ser. O sea, esto para la escuela pública implica una revolución. ¿En qué sentido? En que no basta con que la escuela enseñe las tablas de multiplicar, las capitales de los países o les aprenda o les enseñe un oficio, a ser buenos ingenieros, a ser buenos abogados. También el ser humano como parte de su formación tiene que aprender a convivir, a dialogar, a negociar, a acordar, a no pelearse con el que esté enfrente o a no utilizar las armas como vía de solución
a los conflictos. Y también el ser humano tiene que aprender a ser, a cuidarse, a estar en paz, a poder desarrollarse, a tener derecho a la felicidad. Entonces, estos planteamientos que surgieron del informe de la UNESCO en 1997 son los que se rebuscó retomar por parte de la Secretaría de Educación Pública desde el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo en el año 2000. Pero obviamente que estas orientaciones no son que ya las vamos a lograr en 3 años o en 6, son proyectos de largo plazo para los países que requieren transformaciones en sus instituciones, en la capacitación y formación de sus docentes, en los instrumentos y medios para la educación, en la normatividad. Entonces, se avanzó en buscar transformar los contenidos de los planes de estudio desde la primaria, una tarea que no concluyó sino hasta a principios del sexenio pasado, porque es una tarea de largo aliento. Se planteó la necesidad de procesos de formación obligatorios para los docentes en el nivel básico y el premiar los esfuerzos a los docentes que hacían el esfuerzo por involucrarse en estos procesos de formación. Entonces, prácticamente los primeros 12 años de este siglo en México fue buscar, discutir con los especialistas para incorporar el concepto de competencias. El concepto de competencias tiene que ver con esos 4 saberes, no solo los técnicos y los que van a requerir las industrias, tiene que ver con el conocerse a sí mismo, el saber convivir, el saber conocer y el saber hacer ciertamente, porque es indispensable para una sociedad tener técnicos calificados, pero también buenos ciudadanos que cumplan las leyes, ¿verdad? Y personas que cuiden de sí mismos para que puedan cuidar también de los demás. Entonces, creo que hay una severa confusión actualmente en nuestra sociedad al asociar los conceptos tal vez del ultraconsumismo o el individualismo extremo con lo que son las nociones básicas que dieron origen a nuestro modelo educativo y a las reformas que la Secretaría de Educación Pública intentó generar desde el año 2000. Pero han sido avances graduales. ¿Qué pasa? Hubo resistencias a estos planteamientos. ¿Por qué? Porque muchos docentes, a partir de la descentralización en 1993 de la nómina educativa, que llevaron a que las negociaciones sindicales fueron un medio de presionar al gobierno para obtener mejores condiciones laborales. Y mientras a todos en el país nos regíamos por la negociación que nos daba el aumento los 15 de mayo, en algunos estados se aventajaron con eso, pero también con una doble negociación a nivel estatal. Y como para lograr eso había que presionar, había que hacer muchas marchas y muchas manifestaciones, los niños se quedaban sin escuela. Entonces, por eso en el 2013, con la reforma que se dio en el sexenio pasado, se dijo, no puede ser. Están muy bien las orientaciones de reforma educativa del saber ser, conocer, convivir y conocer, pero también se requiere que los profesores cumplan y que se involucren de manera responsable con su capacitación para tener una mejor educación. Entonces, hacía falta ese aspecto en las reformas que venían de años atrás para que tuviésemos un mejor profesorado en nuestras escuelas básicas. Por eso se incorporaron los procesos de evaluación y por eso de esos procesos de evaluación tenemos a casi 200,000 profesores que ya surgieron de ahí y tenemos a muchos directivos que surgieron de procesos de evaluación y ya no del compadrazgo, del que conocía, del que es el líder del sindicato, del amigo, como prevalecía en nuestro país. Lamento profundamente que se haya echado para atrás con la reciente reforma en el Congreso a muchos de elementos positivos que venían construyéndose a lo largo de más de 15 años en nuestro país. Yo no doy por perdido todo, creo que las competencias que se han generado en muchos núcleos de profesores a nivel estatal y a nivel de nuestras escuelas
van a hacer que esa parte de esos esfuerzos no se pierdan. ¿Sí? Pero yo sí lamentaría mucho que continuáramos con marchas, con manifestaciones y que los que siguieran siendo afectados fueran nuestros niños. Eso creo que sí sería gravísimo, ¿sí? Yo me parece que cuando veíamos todas las tendencias a nivel internacional, ¿qué decía? Flexibilidad, pero evaluación rigurosa, pero calidad en los procesos de formación. Queremos parecernos a Finlandia. ¿Y qué pasa con Finlandia? Para que un profesor pueda ingresar a nivel básico, además de que tiene que ser de los mejores estudiantes en la carrera de profesor, tiene que haber prestado servicio social en una escuela para evaluar que está capacitado para ello. Tiene que realizar cuando menos 4 tipos de evaluaciones. Y aquí no queremos que una evaluación de ingreso al servicio magisterial se haga, ¿sí? Entonces, yo lamento mucho eso porque creo que a México lo tenemos que ver como un México de largo plazo, de futuro, no en función de los intereses gremiales de solamente ciertos grupos. Ahora, la pregunta que hacía la maestra, me parece que todos ya entramos de alguna manera aquí al instituto, porque prevalecían ciertas reglas por demás, pero tenemos que pensar a futuro y es ahí donde yo considero que tiene que haber concursos de oposición abiertos para el ingreso como profesor a nuestras escuelas, como lo hace la UAM, como lo hace la UNAM, como lo hace el CIDE, como lo hacen muchas de las instituciones que vemos sus convocatorias en los periódicos para que quien se quiera presentar a hacer el examen lo pueda hacer y la institución tenga la posibilidad de tomar al mejor. En nosotros no tenemos concursos públicos para ingresar como profesor. Todos ingresamos por algún conocido, en fin. Pero ya no son esos tiempos, ya tenemos que cambiar porque el mundo está cambiando y nos está exigiendo eso. Ahora, paralelo a eso, a todos los que ingresan, el instituto a través del CGFIE les tiene que brindar un proceso de crecimiento y desarrollo profesional con procesos de formación interna o externa de acuerdo a las necesidades de las escuelas y de los propios docentes. Me parece que ahí hemos avanzado de manera importante porque tenemos al CGFIE, pero todavía no tenemos procesos de ingreso transparentes, ¿verdad? Entonces, tenemos que mejorar en esa parte. Y en cuanto a las tutorías, miren, desafortunadamente en nuestro instituto es muy clara la diferencia que hay de profesores de tiempo completo y profesores de asignatura. Creo que se requiere un gran esfuerzo para acabar con eso, de tal manera que quien entre al instituto tenga condiciones mínimas suficientes para poder tener un buen desempeño. No podemos tener maestros de 5 horas, o sea, a mí eso se me hace pues improcedente, pero como se trata de maximizar el uso del recurso, a eso llevamos. Creo que tenemos que hacer ahí un cambio y es ahí cuando las partes de, sí está bien que crezca la matrícula, pero que crezca la matrícula de acuerdo a nuestra capacidad de docentes y de equipamiento que tenemos en las escuelas. Entonces, para el programa de tutorías hacen falta recursos, de tal manera que a quienes son tutores puedan tener las condiciones para que si tienen un grupo además, puedan atender con calidad a los 8 alumnos que tienen para tutoría individual o si tienen tutoría grupal, lo puedan atender correctamente y pueda haber un seguimiento completo a su trayectoria académica, con evaluaciones, con apoyos específicos. Creo que esa parte, nuestros tutores, yo a veces creo que le ponen muchísimas ganas, tratan de dar al máximo, pero si tienen 19 horas, 18 horas, con 4 grupos, con muchos tutorados, o sea, a veces es una condición material. Aunque también tenemos el otro problema que tenemos profesores de tiempo completo con 1 o 2 grupos que ya no se quieren involucrar en nada porque es más trabajo. ¿Y para qué? ¿Para qué si ellos ya tienen titular C y ya tienen tiempo completo? Entonces, o sea, esos son nuestros extremos. Por eso creo que es importante dialogar con los profesores porque tenemos que llegar a puntos de acuerdos que nos muevan de nuestro punto de equilibrio, de nuestra zona de confort, que nos muevan, donde la institución adquiere compromisos, pero también nosotros que adquiramos compromisos. Gracias, maestra. Gracias, doctora.
Bien, a continuación le voy a pedir a la doctora Rocío que nos regale sus conclusiones sobre lo que hoy nos comentó y recordarles a ustedes que pueden seguir en contacto con la doctora a través del foro en la página de Repensar la Economía. Entonces, por favor, doctora. Sí, pues antes que nada reitero el agradecimiento. Yo los invito a que participen en la red de seminarios Repensar, porque ha sido un esfuerzo desde los docentes que se está construyendo en el instituto por buscar innovar la práctica docente. Tenemos los seminarios Repensar las matemáticas, la física, Repensar la química, la filosofía, la comunicación y de los más recientes es el Repensar la economía, ¿verdad? La ingeniería también lo tenemos ya. Entonces, este esfuerzo creo que es muy valioso, primero porque surge de los docentes, que independientemente de sus condiciones laborales dicen, no, a mí me gusta ser docente, yo quiero innovar, yo quiero mejorar, yo quiero vincularme con comunidades académicas que trabajan mis mismos temas. Hoy en Repensar la Economía estamos repensando la parte curricular, porque también es importante para nuestras escuelas. Yo les haría una invitación primero a que participen en estos seminarios. Es muy, los medios electrónicos nos dan muchas posibilidades, porque podemos entrar al foro cuando tengamos tiempo, leer el texto en el tiempo que nos demos para ello, no hay un horario fijo, podemos ver el video después, si no lo pudimos ver el día de la transmisión, y podemos estar interactuando con colegas que están pensando y ocupándose de las mismas temáticas que queremos nosotros. Por otro lado, se viene, no sé bien a bien cómo se esté pensando la organización del Congreso Nacional Politécnico, pero para mí es una ventana de oportunidad que podemos tener los politécnicos para reflexionar sobre nuestra realidad, nuestras estructuras organizativas y nuestra práctica docente y nuestra trayectoria como docentes. Entonces yo los invito a que nos involucremos con ese proceso. Va a ser muy triste que haya un congreso del cual no nos interesemos o no participemos para nada. Si algo podemos hacer por la institución, pues hay que darlo. Y por último, los procesos de cambio, por mucho que a veces requieran reglamentos propicios para que se puedan llevar adelante, los podemos generar desde nuestras propias escuelas. Podemos introducir cambios marginales si se quiere, pero que pueden beneficiar el desempeño de la escuela. Yo creo que ahorita, frente al proceso de cambio curricular, están en las posibilidades de contribuir y de aportar en este proceso. Creo que sería muy valioso y que empecemos a pensar, digamos, ya desde las necesidades sociales, las necesidades del egresado, antes de lo que no es nuestra condición de comodidad o no en el ejercicio cotidiano que tenemos. Creo que siempre es bueno estarnos moviendo del lugar en donde estamos, pero lo tenemos que hacer de manera ordenada, porque romper equilibrios, cuando estos equilibrios nos dan estabilidad y nos dan cierta paz y los rompemos y queremos llegar a otros de manera desordenada, pues obviamente que eso no nos ayuda, ¿verdad? Estoy pensando en muchas de las cosas que están pasando ahorita en nuestro contexto nacional, que se rompen equilibrios sin saber bien a dónde vamos y pues no tenemos guarderías, no tenemos seguro social para muchas personas, atención de cáncer y demás. No, eso no podemos hacerlo, pero sí dentro de nuestras escuelas podemos planear el cambio y podemos organizarlo correctamente. Muchas gracias a todos. Únicamente agradecerle la participación a la doctora Rocío Huerta y por compartir estos conocimientos y únicamente presentarle o mostrarle el agradecimiento y, bueno, agradecerle a la maestra. Entonces, unas últimas palabras. Gracias. Bien, pues les damos las gracias por estar aquí, por haber participado. Doctora Rocío, muchas gracias. Y los invito a participar en la siguiente sesión de Repensar, que se va a llevar a cabo el día 3 de junio a las 17 horas, a las 17:30, con el tema Perfiles epistémicos de la hermenéutica analógica, con la participación de la maestra Miriam García Piedras, profesora de esta escuela. Y bien, pues en agradecimiento a la participación de la doctora Rocío, a nombre de la comunidad le entregamos un reconocimiento y un presente. Doctora, muchas gracias. Al maestro Pablo también le damos las gracias por participar en esta sesión y también le entregamos un reconocimiento y un presente.
Y pues muchas gracias por su participación y que tengan una excelente tarde.